Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, según estéis viendo este nuevo paseo por los senderos del alma. Hoy queríamos centrarnos a analizar a los niños del siglo XXI y para eso hemos invitado a Alicia Jiménez, coach, terapeuta familiar, con un currículum interesante. Ella se formó, es diplomada en trabajo social, ¿verdad, Alicia? Sí, exacto, Rafa. Y luego poco a poco estudió un posgrado de criminología y poco a poco la vida le fue llevando a través de una experiencia profesional en un colegio de Bristol, Inglaterra, en un colegio Waldorf, y poco a poco se fue formando y la vida le fue llevando para acompañar a esos niños del siglo XXI. Muy buenas, Alicia, ¿cómo estás? Hola, Rafa, ¿qué tal? Muy bien, gracias, encantada de estar aquí. Oye, ¿cómo describirías que son los niños del siglo XXI? Los niños del siglo XXI, pues mira, son niños muy despiertos, son niños carismáticos, autodidactas, ingeniosos, mm, tienen unas cualidades y unas destrezas que muchas veces los adultos, tanto los padres como educadores, no entendemos muy bien porque se alejan un poco de lo que nosotros en nuestra generación hemos sido. Estos niños tienen la capacidad para utilizar tanto el hemisferio izquierdo como el derecho simultáneamente. Entonces, bueno, pues son niños que vienen preparados para desarrollar esa parte o para potenciar esa parte de inteligencia emocional. ¿Y los padres? ¿Los padres están preparados para estos niños que les vienen? Bueno, esa es un poco la dificultad con la que yo me encuentro. Yo llevo trabajando con estos niños desde hace 15 años y es verdad que en mi experiencia, pues lo que me encuentro muchas veces son niños eh, desmotivados, son niños que muestran ciertos comportamientos que podemos llamar disruptivos, como, bueno, pues se habla de la hiperactividad, del déficit de atención. Todas estas características que van desarrollando los niños, en mi experiencia, en muchos de ellos, es porque no lo estamos atendiendo y no le estamos supliendo esas necesidades que ellos vienen a, a necesitar, ¿no? A que nosotros le ofrezcamos. Un problema con el que se encuentran muchas veces los padres es con la atención que tienen los niños, incluso casi diría en muchos casos la adicción que tienen a los medios tecnológicos, ¿no? Sus consolas, etcétera, les atraen mucha atención, incluso les excitan hasta un punto que luego la vida cotidiana, la vida normal, les puede resultar excesivamente aburrida. Nosotros, yo entiendo que tú y yo pertenecemos a una generación también de niños que han jugado mucho al aire libre. Estos niños hoy día no juegan al aire libre. La mayor parte del tiempo estos niños están en casa, están en su cuarto, solos, jugando con consolas o el ordenador. ¿Cómo condiciona eso la vida de estos niños y cómo condiciona esto la vida de los padres? Sí, totalmente. Lo que dice es así, ¿no? Yo lo compruebo cada día en mi trabajo, ¿no? Y en mi relación con la familia. Si bien estos niños, entre esas características y cualidades que tienen, ¿no? Los niños de este siglo XXI, pues vienen preparados para ¿no? manejar las tecnologías desde muy temprana edad y es un recurso bueno, pues ellos se están criando en ello y es un recurso que tiene muchas cosas positivas, pero sí es verdad que eso hay que regularlo y sobre todo en edades más tempranas, porque son estímulos que los niños adquieren momentáneamente, ¿no? Tú coges una maquinita, tú coges el móvil, tú buscas algo y tú la información o el juego o el estímulo la tienes a la voz de ella. Entonces luego la vida no es así, ¿no? Aunque es verdad que todo cada vez vamos a un ritmo más acelerado, pero donde más se nota es, por ejemplo, en el colegio. Un niño que se sienta a escuchar a un profesor una explicación un día durante muchas horas en una actitud pasiva, ¿no? Entre comillas, pues
se aburre fácilmente, se desmotiva y no tiene ese estímulo que él está buscando ya. Por eso, como te comentaba antes, me encuentro con muchos niños, sobre todo conforme van creciendo, pues a la edad de 11, 12, 13 años, 14, que están muy desmotivados porque su cuerpo ya han hecho un hábito de que necesitan esa adrenalina, necesitan esos impulsos ya, y en estos espacios no se le concede. Entonces, eso yo recomiendo que hay que regularlo desde que los niños son pequeños y hay que compensarlo, como tú has dicho, con juegos, con la naturaleza y con otro tipo de actividad, que es un poco lo que yo hago en mis escuelas de familia, en mis talleres con niños, en mis espacios creados para ellos, pues yo, el juego es el protagonista, porque en el juego se aprenden muchísimas cosas, se desarrollan destrezas, se expresan las emociones. Tú en el juego, que promuevo mucho el juego libre, en el que ellos se organizan, en el que uno dirige, el otro organiza las reglas, el otro... Entonces, cada uno tiene su papel protagonista y ellos crean. Y ellos ahí pues están expresando quiénes son cada uno y se puede ver muy fácilmente qué características tienen, dónde tienen sus talentos, y luego eso, pues compartirlos con los padres. Y entonces los puedo guiar y los puedo asesorar para que ellos pues vayan acompañando a los hijos hacia esas cualidades y esas habilidades que, bueno, que van a ser fundamentales para su futuro. Tanto tú como yo nacimos en una familia, somos los terceros de 3 hermanos. Eso nos dio unos referentes, nos dio unos acompañantes en esos juegos, pero cada día más frecuentemente los hijos nacen en familias, pues como son con un hermano, a lo mejor con suerte, o como hijos únicos, es mayoritario o es muy numeroso este caso. ¿Cómo le condiciona a un niño vivir o nacer en una familia y ser el único hijo? Bueno, pues claro, todo tiene sus pros y sus contras. Estos niños, en mi experiencia, pues demandan mucho la atención de los padres, ¿no? Porque claro, cuando tú compartes con un hermano en casa, pues ya sabemos, ¿no? Pues juegas con él y puedes, ¿no? Pues pasar rato compartido con un hermano de tu misma edad o casi, ¿no? Pues similar, ¿no? Y puedes compartir. Pero claro, si son hijos únicos y contando con las características que hemos hablado antes de cómo cada vez pues tienen menos espacios donde compartir esos juegos en grupo o con otros amigos, a no ser que es en el colegio o en actividades extraescolares, pues sí condiciona bastante y bueno, yo observo eso, ¿no? Que son niños que demandan mucha atención y bueno, pues necesitan que los padres estén ahí atendiendo esas necesidades, que en muchos aspectos se puede convertir en más dependencia, ¿no? Que independencia. Atención que muchas veces, como te decía, los padres no están dispuestos o posibilitados a dar. Entonces, lo decías, ¿no? 2 o 3 niños que tienen prácticamente la misma edad, pues en el cuarto se pueden distraer juntos y jugar algún juego de mesa, lo que sea. Pero en una familia en la que hay un hijo único, él va a demandar los padres y la atención de los padres y las madres y no va a encontrarla muy a menudo. Sí, porque vivimos, pues, ¿no? Súper atareados, súper ocupados y esas atenciones, pues, claro, mientras que hay otro hermano, pues se pueden un poco llevar mejor, pero si es un hijo único, pues tienes que dedicarle totalmente tu atención. Lo que sí te digo, y eso en general para todos, es que una de las claves que para mí es súper importante y se solucionarían muchos de los problemas y de los comportamientos que traen estos niños es que los padres estén presentes cuando estén con los hijos.
Primero, que se busquen espacios en los que se comparta solo con los niños. Se busquen momentos del día, se busquen horas y se busquen espacios, ¿no? Pues hoy media hora, cada día media hora o una hora, o el fin de semana que tengo más tiempo, pues un poco más. Y en ese tiempo que yo le dedico, esté totalmente presente, porque sí es verdad que me encuentro con casos que eso falta. Y cuando los padres comprenden que simplemente es estar presente cuando estás y atender a ese niño, y si lo tienes que escuchar, pues escucharlo con todos tus sentidos y no tener el móvil en la mano o no estar cocinando mientras que te está contando algo, pues cambia muchísimo la relación, mejora muchísimo la relación. Y entonces esos niños sienten que esa necesidad está cubierta y que sus padres están ahí atendiéndolo al 100% y mejoran mucho la convivencia. ¿Ser padre es difícil en el siglo XXI? Para mí es un gran reto ser padre en el siglo XXI. Y bueno, y está también porque antes nuestra generación, nuestros padres, pues esto de formarse, ¿no? A cómo ser padre, o bueno, sí, pues podían leer algún libro o tal, pero era como que tú lo dabas por hecho y tú educabas a tu hijo como más o menos te salía o tú sentías, ¿no? Tú creías que era lo correcto o a ti te habían educado. Pero ahora es que con tanta información, con tantas posibilidades, y por supuesto me remito a que estos niños traen otro tipo de cualidades que debes conocer como padre, porque te va a facilitar mucho la crianza. Porque lo que he hablado antes del hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho, ¿no? Porque para hacerlo un poco más gráfico, el hemisferio izquierdo es el racional, el de la lógica, el del pensamiento. Entonces, ese es el que tenemos desde que prácticamente, ¿no? Pues nos incorporamos a la edad escolar, a los 3 añitos o así. Y si el otro hemisferio, el derecho, que es el de la inteligencia emocional, es el de la intuición, el de ir un poco más allá de lo evidente, esas destrezas personales que todos tenemos y poderlas poner en función de lo que a ti te vaya haciendo falta en tu vida, eso no se desarrolla, pues tenemos ahí un desequilibrio muy grande. Entonces, ahora estos niños vienen con ese hemisferio derecho diciendo, esto es lo que necesitamos. No me siente en una silla 8 horas, 5 horas y no me dejen levantarme porque no puedo. Necesito tener otro estímulo. Entonces, lo racional, por supuesto, es importante, pero no es lo prioritario. Estos niños piden otras cosas y también se ve muy bien en casos que también me encuentro de supuesta hiperactividad y déficit de atención. Cuando hablamos de esto hay un patrón a nivel neurológico que pueden tener estos niños, pero otro a nivel conductual. Entonces también te digo, en mi experiencia, lo que a mí me transmiten es que ellos, ¿no? Es como si ellos te estuvieran diciendo, no me estáis atendiendo, no me estáis respetando ni me estáis dando lo que necesito para desarrollarme. Estáis ofreciéndome unos patrones que ya son obsoletos porque nosotros venimos con unas cualidades que van más allá de lo que era antes. Entonces, eso hay que actualizarlo. Entonces, ver la realidad, ¿no? Como yo le digo a los padres, ¿qué tienes delante? Y hay que manejar la observación muy bien y esas expectativas que nos hacemos de cómo queremos que sean las cosas o nos gustaría que fuera, pues eso en la mayoría de los casos no nos vale con estos niños. Vivimos desde hace décadas, al menos una parte cada día más numerosa de la población, en un proceso que se llama despertar de la conciencia. Necesitamos en este ámbito que los padres despierten también a la conciencia y sean padres conscientes. ¿Qué es un padre consciente? Es un padre que va más allá de lo evidente o del automatismo en su vida y que se plantea quién es él, quién es su hijo, qué fortaleza y qué debilidades tengo, quién soy yo como persona,
qué es lo que me gusta, qué necesito. Entonces son padres que van un poco más allá en plantearse que el conocerse a ellos mismos le va a dotar de unas herramientas súper fantásticas para que lo primero que tú puedas cambiar o transformar ciertas cosas tuyas que quieres, que no te valen, ¿no? O que no estás de acuerdo con ellas o que no te hacen tener la vida que tú quieres. Y luego cuando tú lo experimentes en ti, lo vas a poder ofrecer a tu hijo. Y esta es la línea que yo sigo, ¿no? En mis escuelas de familia, por supuesto, los padres tienen el papel más importante ahí, porque si yo trabajo con un niño o desarrollo le ofrezco, le guío, le acompaño a los niños en su desarrollo, si no hay un padre al lado, una madre que estén en ese mismo camino, pues los cambios, las transformaciones, el enriquecimiento no se da. Entonces los padres tienen que empezar a hacer sus cambios interiores y luego eso se va a ver reflejado en su educación y con ellos mismos. Yo sé que no siempre es posible, pero el padre consciente o los padres conscientes lo son antes de la concepción del bebé. A través de otras herramientas como son el rebirthing y el proyecto Sentido, del que a veces ha hablado Enrique Orberá, tenemos que tener conciencia como padres que nuestros pensamientos, cómo haya llegado nuestro hijo al mundo, va a condicionar quién sea. Entonces, el padre consciente tiene que, al menos según dice esa teoría, 6 meses antes de la concepción del bebé, tener una actitud de desear que ese niño venga. ¿Cuántos hijos no han venido por accidente? ¿Cuántos hijos no son deseados? Entonces, en esa formación a la que tú aludías, también los padres cada día tienen que ser más conscientes de la cantidad de ingredientes y de las cantidades de necesidades que tiene el propio proceso de ser padre y que exige de ellos, como tú decías, una formación, una comprensión de lo que tienen entre manos. Eso es lo ideal y realmente pues cada vez pues hay más padres que se lo plantean y por supuesto porque eso está ya, eso está aquí, ¿no? Igual que en los colegios, ¿no? y en los institutos, pues los maestros y profesores pues cada vez en sus clases intentan innovar y hacer cosas nuevas y adaptar nuevas herramientas a estos niños. Todo eso está. Pero sí es verdad que también yo me encuentro con padres que llegan a mí porque en algún momento de la crianza de ese hijo tiene un comportamiento que ellos no comprenden, que se les escapa de las manos, que no saben manejar. Entonces llegan a mí y a partir de ahí pues empiezan a hacerse conscientes de todo lo que conlleva, ¿no? pues desarrollar esta parte, ¿no? de la educación pues más... más consciente, no automática, ¿no? Sino comprender qué es lo que está pasando para poder solucionarlo. Y llegan ahí y abren una puerta. Y esa puerta pues ya no se cierra. Sigue enriqueciéndose. He leído en algún artículo tuyo una pregunta y una afirmación muy interesantes. La pregunta es, ¿tus hijos no cumplen tus expectativas? ¿Se sienten desmotivados y te desafían? Detrás de estos comportamientos se esconde el verdadero talento de tu hijo. ¿Cómo explicarías esta afirmación? Porque para muchos padres puede ser una revelación el hecho de que cuando su hijo se comporta de una determinada manera y que la actitud es el grito, la censura, el enfado y el castigo, o al menos así lo venía siendo en muchos casos, ¿cómo deben de actuar cuando encuentran que su hijo se comporta, pues eso, de una manera que a ellos les exaspera? Cuando aparece un comportamiento, normalmente solemos querer que ese comportamiento cambie sobre el mismo comportamiento en sí.
y eso es imposible, ¿no? ¿Quién no te ha dicho a ti, Rafa, quiero que hagas esto así? O que Rafa, cambia esto, ¿no? O cuando nos educaban, ¿no? Pues esto no se hace, o esto, hemos cambiado algo, hemos hecho algún... No, eso no sirve para nada, porque hay que ir un poco a la raíz o a la causa de lo que está provocando ese comportamiento. Y muchas veces esa raíz está muy atrás y son comportamientos, en mi experiencia te digo que son necesidades no cubiertas, que estos niños expresan con ciertos comportamientos. Y esas necesidades no cubiertas han pasado en un momento de su edad infantil y luego pues se van haciendo crónicas, se van haciendo hábitos y costumbres y esos comportamientos pues siguen dándose lo mismo durante mucho tiempo, hasta que ya llegan los padres y deciden, ya no puedo más, ya ha llegado el momento en que esto lo tenemos que atajar. Y ahí pues empiezan a hacer el cambio. Entonces, pues estos comportamientos detrás, por eso yo hablo del talento, porque para mí todos traemos nuestros talentos y nuestros dones, nuestras habilidades, nuestras capacidades, nuestras cualidades, pero vienen enmascaradas. Y vienen enmascaradas y se enmascaran aún más si nuestra educación, lo que recibimos, no va acorde con esos dones, esos talentos y esas cualidades que necesitamos. Por eso te digo que es tan importante que yo observe a mi hijo y sepa cuáles son sus cualidades y habilidades, porque ahí voy a poder tirar del hilo y desenmarañar eso que ha provocado ese comportamiento. Ser padre es un asunto serio. Hemos invitado a los padres a que tomen conciencia de que el proceso empieza muy pronto y que tienen que observar. Invitamos a los padres a observar a los niños, a sentarse con ellos, a jugar con ellos y a ver cómo reaccionan o qué habilidades, como tú planteas, tiene. En definitiva, sentarse a jugar en la alfombra con nuestros hijos desde que son pequeños es muy importante. Sí, y no intervenir activamente con nuestra manera de ver o de expresar o nuestras expectativas en ese juego, ¿no? Pues me acuerdo un caso, ¿no?, de una madre que tenía al niño pues con 6 o 7 años que estaba dibujando y entonces el niño pues dibujó la cara del muñeco en amarillo. Y entonces pues la madre le decía que en amarillo no era, que la cara del muñeco pues era como marroncita clara, pálida, ¿no? Rosita, ¿no? ¿No? Es un ejemplo un poco, pero para que vea, entonces ese mínimo, ¿no?, detalle, tú ya le estás influyendo a tu hijo porque hay que tener en cuenta que ese niño está viendo desde su mundo interior la vida y está aprendiendo a través de eso. Entonces, si desde ahí ya le estamos condicionando, nos coartamos un montón de cosas. Porque, por ejemplo, a través del dibujo, que yo también trabajo con eso y lo utilizo mucho, sobre todo en los niños más pequeños, porque son más espontáneos y más impulsivos, y yo puedo ver qué está pasando en una familia a través de un dibujo y qué percepción tiene el niño, ¿no?, de eso. Entonces, son un montón de detalles. Por eso te digo que cuando jugamos con los niños o cuando ya son más mayores y estamos con ellos haciendo cualquier cosa, pues bueno, es una forma también de crear, de dejarlos libres y de crear esos pensamientos constructivos y que ellos vayan, ¿no? Y a través de todo lo que ellos dicen y todo lo que ellos expresan, hay un conocimiento extraordinario para los padres. Y a raíz de ahí puedes conocer un montón de cosas. Entonces también, por eso decía lo de las expectativas. Si tú vas con tus expectativas y tienes claro que lo que esperas es esto y esto no se da, y te va a pasar el 99% de las veces, pues llega la frustración. Entonces, pues un poco ir con la mente bastante libre y bastante abierta y bueno, y a ver qué me encuentro, a ver qué pasa aquí, ¿no? Los hijos son un regalo que hay que ir desenvolviendo poco a poco. Hay que quitarle el lazo, luego el papel y observarlo. Como, ¿qué me trae a mí este niño
y bueno, todo el mundo lo ha dicho, el aprendizaje tremendo, los grandes maestros que son nuestros hijos, para nosotros. Sí, porque indudablemente te van a hacer cuestionarte un montón de cosas. Y si ya, bueno, profundizamos un poco, pues muchos de los comportamientos que tu hijo te muestran a ti, pues son comportamientos que tú tienes y que ellos te están invitando a que los revises y que los cambies y se los devuelvas a ellos para que ellos también aprendan cómo hacerlo. Pero claro, normalmente lo que pasa con eso es que pues se choca, ¿no? Y no veo lo que yo no me gusta de ti, pues es difícil, ¿no? Que vuelva la mirada y lo mire en mí. Pero ese es uno de los trabajos, ese es uno de los retos de los padres. Y a través de herramientas, ¿no? Como yo trabajo mucho, como he dicho, con la comprensión, me parece fundamental. Y a través de esa comprensión, pues utilizo algunas herramientas, ¿no? Pues como son niños extrovertidos, ¿no? La definición de niños extrovertidos y niños introvertidos, que tienen diferentes características, ¿no? Pues como la palabra dice, extrovertidos, pues viven más hacia afuera, el movimiento, la actividad, súper energéticos, se mueven por impulso. Y los introvertidos, pues son niños más tranquilos, más reflexivos, necesitan aprender a través de todos los sentidos y entonces tienen un ritmo muy lento. El que tú comprendas todo eso y que a un niño que no paras quieto, pues tú comprendas que antes de etiquetarlo como hiperactivo, pues que comprenda que tiene un temperamento determinado que le hace ser así y que tú lo puedas ayudar a que exprese toda esa energía, pues si lo sabes y en vez de pelearte con eso y estar diciéndole al niño, estate quieto si no te puedes comportar, etcétera, 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 pues es decir, cómo puedo ayudar a mi hijo a que fogue, a que descargue toda esta energía y a que la canalice. Y entonces, pues, a través de esa comprensión, pues puedes aceptar lo que te pasa, la realidad que tienes delante, y luego la puedes transformar. Entonces, es como, ¿no? Pues 3 pasos fundamentales que ayudan mucho a conseguir, ¿no? A facilitarnos la educación. Otra cosa por la cual que llegue un niño a nuestra vida es un regalo, es porque el padre o la madre puede sanar sus heridas del niño que fueron también a través de la observación y del cuidado de su propio hijo. Si en su día no jugó todo lo que tenía que jugar, esta es una oportunidad para que ese niño interior que todos tenemos, todos los adultos tenemos dentro, satisfaga algunas necesidades que no pudo cubrir en ese momento. Sí, exactamente. Es que, bueno, pues muchas experiencias con tu hijo te van a llevar a ti, ¿no? A tu propia infancia y a tus propias experiencias. Incluso cuando te veas repitiendo patrones que hacían tus padres contigo y que a ti no te gustaban o que tú no te hubieras imaginado que educando a tus hijos lo ibas a hacer. Entonces, pues ahí se necesita pues ¿no? Una introspección, un conectar contigo, quizá volver a esa infancia y bueno, pues no es que te quedes ahí anclado y por lo que te pasó, pues eres quien eres hoy, ¿no? Que eso también, pero es cogerlo desde el presente, es atajarlo en el presente. Entonces, reconocer, ¿no? Pues esa herida que todos tenemos, porque eso es humano y todos las traemos, porque realmente ¿quién se siente que le dan todo lo que necesita, ¿no? En esos años primeros, ¿no? Pues no, pues es imposible, es imposible. Entonces, esas heridas, algunas más pequeñas, otras más grandes, pues las traemos a nuestra vida adulta. Y los hijos nos la ponen delante muy clara para que las atendamos y para que podamos seguir el camino con ellos, pues de una manera pues más consciente. Mientras te escuchaba, me has recordado una frase que se dice en constelaciones,
que es cuando te enfrentas a la figura del padre o de la madre, se dice gracias por lo que me diste y por lo que no me diste. A un hijo no hay que dárselo todo, y no hay que dárselo todo fundamentalmente también en lo material, entiendo, no lo sé, eso ya los especialistas diréis. Pero también hay una enseñanza grande en los límites, en, hoy día otra cosa que hemos observado mucho en los niños es que no paran de pedir cuando van por un centro comercial o van por una zona de tiendas. Todos los días quieren que sus padres les compren un regalo, un juguete, aunque sea pequeño, una figurita, pero eh, debe de estar, deben de entender por alguna razón, quizá no es esta la versión última, pero que el afecto le llega a través de lo material. Y eso también lo tenemos que aprender a trascender como padres de estos niños del siglo XXI. Sí, de hecho, el afecto lo arreglaría todo. Y esa necesidad que tienen de pedir y de esa gratificación externa, pues viene en gran medida porque hay un vacío interior en estos niños. Y bueno, pues para mí es estos niños que vienen pidiendo ciertas cosas que no se le están atendiendo. Entonces te lo van a hacer notar, pero bastante evidente, ¿no? Y una de las formas de hacértelo notar es pues a través de pedir y de querer que esos Regalitos. estímulos se los des al instante. Entonces, para mí tiene que ver con la sociedad en sí. Estos niños son la consecuencia de una sociedad que se ha ido gestando poco a poco hasta llegar a estas generaciones y con estas características. Entonces, igual que te digo que estos niños, pues en la evolución, pues vienen, son niños más despiertos, son niños que nacen con los ojos abiertos, son niños que hablan y que andan antes que lo hacíamos nosotros, son niños que vienen, ¿no? Pues marcando otro tipo de pautas. Entonces, ¿qué le estamos ofreciendo? ¿Qué le está ofreciendo esta sociedad caótica, activa al no va más, consumista? ¿No? Entonces ellos están dentro de esto, pero pretendemos que eso no le afecte. Entonces tenemos que ser realistas. Esto lo estamos provocando todos. Ahora, que tú, y volvemos a los padres conscientes, cuando te haces consciente de cómo tú manejas eso en tu vida, puedes transmitírselo a tus hijos. Y aparte que estos niños del siglo XXI, a través del ejemplo, es como mejor aprenden y es como quieren aprender. Y cuidado, porque si tú le estás diciendo una cosa que no sientes, te lo van a pillar. Y si estás haciendo algo contrario a lo que le estás diciendo, lo van a saber y no van a obedecer. Y tampoco te van a obedecer porque eso también es una característica que las reglas impuestas autoritariamente no la llevan nada bien. Entonces, y también decimos, bueno, es que claro, es que son niños tiranos, es que son niños, sí, le podemos poner todas las etiquetas que queramos, pero lo primero es que nosotros estamos imponiendo nuestras maneras sin haber primero habernos detenido a sentir, a pensar, a comprender y a mirar lo que tenemos delante y qué es lo que necesitan ellos. Entonces, para mí, un poco todo lo que ellos muestran es una revelación contra esta sociedad de decir, a ver si nos miráis ya de una vez y nos ofrecéis lo que os estamos pidiendo. Y como he dicho antes, pues veo casos de hiperactividad, de déficit de atención, de problemas en el aprendizaje, que es un cúmulo de todo esto. Y los resultados, pues tienen que ver con todo esto. Entonces, uniéndolo a los límites, por supuesto que hay que poner límites. Y que un niño es un niño y que un niño pues va impulsivamente a querer las cosas que le atraigan. Entonces sí, pero entre otras cosas, eso viene motivado por esto de quererlo todo ya y de tenerlo todo ya, al momento.
Y eso está implantado en la sociedad, totalmente. Tampoco podemos esperar gran cosa de nuestros hijos si dejamos que sea la televisión, y esta televisión precisamente, la que tenemos hoy día, y los artefactos electrónicos los que eduquen a nuestros hijos. Yo no sé hasta qué punto los padres juegan a los juegos a los que juegan sus hijos para escandalizarse de lo que tienen entre manos gran parte de horas o gran número de horas a lo largo de una semana los hijos. Es decir, también esto es un ejercicio de paternidad y maternidad consciente. Es decir, no vale poner un programa de televisión e irse a la cocina a cocinar o a limpiar la casa o tal, mientras tu hijo está recibiendo unos estímulos que, si te dieras cuenta, si te pararas a observarlos, podrías evaluar lo nocivos que pueden llegar a ser para ellos. Sí, yo de hecho animo a los padres a que lo hagan. Entonces, ya no solo porque vean a lo que juegan ellos, sino porque se metan en su mundo. Porque es verdad que, como he dicho antes, estos niños vienen manejando las tecnologías y es como que las traen en su ADN, ¿no? Un niño con muy poca edad, ¿qué te hace? Pues te hace virguería y le dice, arréglame esto, no sé esto, y ellos te lo hacen, ¿no? Entonces, ellos vienen con esto y bueno, y es algo que está y cada vez más, porque mira, ¿no? Lo que estamos haciendo tú y yo ahora, vía online, si no, no podríamos estar comunicándonos. Y esto se implanta, está implantado ya, ¿no? Cada vez más, con más rapidez. Entonces, bueno, pues ellos eso lo tienen que manejar, pero también yo tengo que aceptar que ellos lo manejan y tengo que meterme en su mundo y compartir con ellos eso que a ellos les gusta. Y eso no significa que no tenga límites y que no pongamos unos horarios para que se regulen y para que ellos lo lleven a cabo. Pero yo sí me animo a los padres que se sienten con ellos a jugar a los juegos que ellos juegan. Ahora no me sale, bueno, uno que nombran mucho. Y entonces, pues, vas a compartir otras cosas con el niño. Igual que con los más pequeños, pues puedes compartir un juego, ¿no? Bueno, pues de Lego o de puzzle o de cualquier otra cosa. Con los más grandes que le gustan este tipo de juegos, pues puedes compartir esos espacios con ellos, en vez de estar todo el día diciéndole, deja el móvil, ya está bien, ya, ¿no? Eso debe estar, pero en muchos momentos, si tú te acercas a ellos de esa manera, pues puedes crear ahí unos vínculos que de la otra forma se pierden o no se crean. Entonces ellos ahí se van a volver más receptivos, van a sentir que tú lo aceptas y que comprendes que es que ellos han nacido con esto, ¿no? Y es parte de ellos. Entonces es meterte en ese mundo suyo y que ellos sientan que lo aceptan. Cuando, como decías, una generación entera pues está habituado pues, a unas costumbres, a unos juegos que están de moda en un momento determinado, prohibir, desaconsejar o impedir, no teniéndolo en casa, no teniendo esa consola, que tus hijos jueguen, ¿tú lo ves recomendable o no? Quiero decir, si todos los niños de una clase tienen un determinado dispositivo, ¿qué ha de hacer el padre? Es complicado, es complicado. A ver, yo no voy en contra de lo evidente y de la realidad que te he dicho. Entonces, la realidad, nos guste más o menos, es esa. Ahora, sí, sí me inclino a que un niño, cuanto más mayor tenga esa utilidad de móvil y de pantalla, mejor. Y si lo tiene desde un poquito más en edades tempranas, que se le regule muy mucho pero es verdad que muchas veces el querer hacer las cosas tan diferentes de la mayoría, pues crea otro tipo de problema y de trauma y de comportamiento, porque realmente ese niño no comprende, ¿no? Hay ciertas cosas que no comprende, un adulto sí comprende, ¿no? De que yo no quiero de que tú, y puedo ir un poco más allá y ver tu futuro y decir, yo no quiero que te conviertas en tal o que llegues a hacer, ¿no? A tener este hábito, pero un niño no comprende. Y un niño es lo que ve.
Y un niño es lo que siente y es con quien está en sus relaciones sociales que son tan importantes. Entonces, yo me inclino por ir con la mayoría, pero dentro de que tú marques unos límites y de que tú guíes con total potestad. Yo también me encuentro, Rafa, y bueno, y cuando empecé a ver que esto ocurría, pues me llama mucho la atención que hay niños ya que con 11, 12 años, 13 años, lo primero que tú no puedes decirle fuera el móvil, porque no te lo consienten. Y lo segundo, que en los grupos que yo tengo, tanto de escuela de familia como de trabajo con adolescentes bueno, pues que expulsan del instituto, que tienen a lo mejor algún comportamiento un poquito más disruptivo, pues esos niños hay muchos que no vienen a los grupos porque los padres no pueden traerlos a los grupos. Entonces, claro, ahí hay ¿no? Se ha perdido como he dicho antes, no es una imposición, pero es una educación, ¿no? Desde el consenso o desde unas normas que establecen los adultos y que los niños deben atender, ¿no? Y deben asumir. Pero claro, eso, un niño con 14, con 12 años, ¿desde cuándo se ha empezado a perder? Pues desde hace muchos años. Entonces está claro que todo empieza desde cero, desde el principio. Y como has dicho antes, si fuera desde antes del nacimiento, mejor. Pero si no, pues cuando sea el momento, cuando uno pues tenga la necesidad. Pero sí es verdad que desde edades tempranas pues puedes tener mucho camino andado. Pero bueno, que incluso el camino andado, luego te aparece la criaturita y tú tienes que lidiar con todo lo que te va trayendo, ¿eh? Que bueno, que siempre van a estar esos retos ahí, pero pueden ser un poquito más llevaderos si te preparas y si desde el principio pues atiende a todas estas cosas. Pero también, pues bueno, pues ya sabemos, ¿no? Que requiere de un esfuerzo, de una dedicación, de quitarte tú, ¿no? Como madre o padre de cosas tuyas personales y bueno, pues es complicado, pero bueno, se puede hacer. Pero otro aspecto que a mí me fascina en este mundo del despertar de la conciencia, como decía, era el transgeneracional. También es muy importante observar que la información viaja en el ADN, los comportamientos en cada sistema familiar viajan en el ADN y que comportamientos que pueden tener nuestros hijos pueden tener su origen o pueden tener un paralelismo con comportamientos de ancestros suyos. Entiendo que los padres conscientes también tienen que tener en cuenta estos ingredientes porque determinados comportamientos, como digo, podrás verlos o podrán recordarte que tal ancestro o tal otro también los tenía. Ahí yo también lo que infundo es mucha aceptación, que también, ¿no? Aparte de la comprensión, luego la aceptación es otro punto fundamental, ¿no? El aceptar lo que pasa, el aceptar lo que tienes delante. Entonces, por supuesto, pues los padres más conscientes que, bueno, pues que tengan todo este conocimiento de que sí, de que pueden venir ciertos comportamientos de nuestros ancestros, de generaciones mucho más atrás, pues es una información que puede liberar mucho, ¿no? Porque decir, bueno, pues bueno, conozco de dónde viene esto, ¿no? Conozco la raíz de esto, pero luego hay que atajarlo en el presente. Y luego en el presente, pues tienes que aceptar que esto es un comportamiento que venga de donde venga, pues tú te gustaría que se transformara y que cambiara algo y que no perjudicara, ¿no? Y entonces desde ahí, pues lo gestionas y lo atiendes y lo puedes cambiar. Y ya, pues bueno, pues aparte de eso, pues con todas las herramientas de las que disponemos, ¿no? Después de este ratito de conversación, no queda ninguna duda de que ser padres en el siglo XXI es todo un reto por las situaciones sociales, condicionantes sociales, incluso laborales que viven
o económicos que pueden vivir los padres, por el tiempo que exige el deseo de tener hijos, y eso han de saberlo todos los padres cuando traen niños al mundo, que evidentemente hay que atenderlos en todos los sentidos, y el tiempo, como decíamos, es importante, y el compartir con ellos, evidentemente, es importante, y evidentemente tener hijos es un ejercicio vocacional. Sí, sí. Así que intentemos desarrollar, si queremos tener hijos, esa conciencia, intentemos plantearle a los hijos el espacio idóneo, no solo la habitación, eso lo vemos mucho en las películas, ¿no? Los padres, antes de que llegue el niño, tienen preparada la habitación, preciosa en la mayoría de los casos, pintada con papeles especiales, con artilugios que entretengan a los niños, pero ojo, no solo se trata de preparar la habitación, también nos tenemos que preparar nosotros como padres. Pues totalmente, Rafa. Sí, es una realidad y bueno, pues también yo que estoy a menudo con ellos, pues ya te digo, yo no soy madre, pero me empatizo muchísimo con ellos y bueno, y comprendo, ¿no?, todo lo que tiene que vivir un padre y todos los retos a los que se tiene que enfrentar y desafíos y bueno, pues mucho mérito, ¿no?, para quien decide ser padre y madre porque bueno, es un camino intenso, ¿no? Luego, pues sí, pues por supuesto muy enriquecedor y te aporta un montón de cosas, pero requiere de estar ahí y de bueno, pues esa formación o ese desarrollo interior que es tan importante y que te va a facilitar, ¿no? Te va a facilitar el camino. Y que los padres sepan que cada vez tienen más personas, más acompañantes, como Alicia Jiménez, para resolver las dudas, pedir ese acompañamiento, pedir auxilio, porque en determinados momentos será pedir auxilio, cuando se les plantea una situación que no comprenden y que no saben solucionar. Alicia, muchísimas gracias por este ratito de conversación. Creo que como sociedad tenemos esta asignatura pendiente. Creo que quizá los colegios, desde las instituciones también tengan que plantearse si estamos dándole a los hijos las herramientas a través de los colegios que ellos necesitan para sacar la mejor versión de sí mismos, y si clases de tantos alumnos, yo sé que implica un coste muy elevado reducir el número de alumnos por clase y aumentar el profesorado, pero si no lo hacemos, quizá no estemos dándole a los niños el clima o cubrir sus necesidades para que puedan sacar, como decimos, la mejor versión de sí mismos. Sí, y sobre todo, Rafa, en el momento en que nos encontramos ahora. Esto ya es un antes y un después. Está cambiando todo, ¿no? Pues esta crisis nos ha traído pues estos cambios que estamos viendo cada día, ¿no? Y bueno, y por supuesto que en estas generaciones va a influir directamente porque ya estos niños se están encontrando con una sociedad diferente, los nuevos niños que nazcan pues van a venir a un mundo diferente y los que están ya pues van a tener bueno, pues se les va a exigir ciertas cosas o ciertas transformaciones, ciertos cambios, ciertas adaptaciones, que aunque son muy resilientes, eso es la verdad, estos niños, ¿no? Ya no hemos dado cuenta, pero bueno, se enfrentan a un mundo muy diferente. Y bueno, y nosotros también los adultos, pues tenemos que acompañarlo y estar preparados para ello. Tomemos conciencia como adultos de que este tema es prioritario. Alicia, muchísimas gracias y te mando un Gracias, gran Rafa. abrazo y nada, el trabajo está por hacer, así que remanguémonos todos para crear el mejor mundo posible para nuestros hijos. Muchas gracias, Rafa. Encantada.